Vamos a dar el tema 18, la infección ORL. Primero, las infecciones de las vías respiratorias superiores. También se llaman catarro común o resfriado. Es un proceso autolimitado cuyos síntomas son rinorrea, congestión nasal y fiebre. La fiebre en general es de bajo grado. Es la causa más frecuente de enfermedad en los niños y el motivo de consulta más frecuente en pediatría. Los virus que con más frecuencia producen resfriado común son los rinovirus. Otros virus, el virus respiratorio sincitial, el metaneumovirus y el virus de la gripe. Las infecciones respiratorias ocurren durante todo el año, pero son más frecuentes desde el principio del otoño hasta el final de la primavera, y son más frecuentes en niños que acuden a guardería. En cuanto a la clínica, tras un periodo de incubación que dura de 1 a 3 días, comienzan con congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, tos, fiebre. Estos síntomas agudos suelen durar una semana. La fiebre se resuelve generalmente en 3 días, a veces 5 días, y es frecuente que la tos pueda prolongarse hasta 3 semanas. Los estudios de laboratorio y las pruebas de imagen no son de utilidad. Se realiza radiografía de tórax cuando hay sospecha de una neumonía, por la auscultación patológica, porque tiene fiebre que se prolonga más allá de lo habitual, decaimiento excesivo, etc. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que hacerlo con la rinitis alérgica, el cuerpo extraño, la tosferina y la faringitis. No existe tratamiento específico para la infección respiratoria de vías altas. Los antibióticos no son de utilidad. Solo se emplea tratamiento sintomático, que consiste en lavados nasales con suero fisiológico si hay obstrucción nasal y antitérmicos para el dolor o la fiebre, paracetamol o ibuprofeno. El ibuprofeno no en menores de 6 meses. Los antitusígenos, los mucolíticos y los expectorantes no han demostrado utilidad. En cuanto a las complicaciones, la otitis media es la complicación más frecuente. Otras complicaciones son la sinusitis y la neumonía. Vamos a hablar ahora de la otitis. La otitis media es una infección supurada de la cavidad del oído medio que es más frecuente cuando la permeabilidad de la trompa de Eustaquio está bloqueada por una infección de las vías respiratorias superiores o también por una hipertrofia de las adenoides. Las bacterias son los patógenos más frecuentes. Dentro de ellas, las más habituales son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moxarella catarrhalis. De ellos, el más frecuente es el neumococo. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente entre los 6 y los 15 meses. Algunos niños tienen una otitis media recurrente, que consiste en la presencia de 3 o más episodios de otitis en los 6 meses precedentes o 4 o más en los 12 meses precedentes. La mayoría de estos niños son niños sanos, aunque a veces hay también niños con anomalías craneofaciales o inmunodeficiencias que tienen más predisposición a las otitis recurrentes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en los lactantes muchas veces síntomas inespecíficos como fiebre, rechazo de las tomas. En los niños mayores es frecuente que tengan otalgia. También puede presentarse como otorrea, tanto en pequeños como en mayores. Es muy frecuente que se acompañe de un resfriado. En la exploración se puede ver enrojecimiento del tímpano, abombamiento de la membrana timpánica y pérdida del reflejo timpánico. No son necesarios estudios de laboratorio ni pruebas de imagen. En cuanto al diagnóstico diferencial, la dificultad principal está en diferenciar la otitis media aguda de una otitis con exudado, o también conocida como otitis media serosa. La otitis media aguda cursa con signos de enfermedad aguda, como fiebre, dolor e inflamación. En la otitis media serosa hay ocupación del oído medio por moco y el peligro de las otitis media serosas es que si se prolonga en el tiempo puede afectar a la audición. En cuanto al tratamiento, las recomendaciones se basan en función de la edad, la certeza del diagnóstico y la gravedad. En general, el tratamiento de primera elección para la mayoría de los niños es el tratamiento antibiótico con amoxicilina. Lo usamos a dosis altas de 80-90 miligramos por kilo, que se da en 2 o 3 dosis diarias. Se emplean dosis elevadas por las resistencias del neumococo.
Algunos niños con cuadro leve, especialmente los mayores de 2 años, o con un diagnóstico incierto, pueden ser observados durante 48 o 72 horas y solo si entonces persisten los síntomas se inicia tratamiento. El fracaso del tratamiento inicial con amoxicilina sugiere infección por Haemophilus influenzae, que, como sabéis, es productor de betalactamasas. Por eso hay que asociar ácido clavulánico. Si a pesar de esto no hay mejoría, el siguiente paso sería la ceftriaxona intramuscular. En cuanto a las complicaciones, la mastoiditis aguda es una complicación supurada de la otitis media en la que hay inflamación y destrucción de los espacios aéreos mastoideos. Se manifiesta con eritema de la apófisis mastoide y despegamiento del pabellón auricular. Precisa ingreso y tratamiento antibiótico intravenoso. En cuanto a la prevención, se debe aconsejar la lactancia materna durante el mayor tiempo posible, evitar el humo del tabaco y la vacuna conjugada del neumococo también puede prevenir algunas otitis. En ocasiones, si existe exudado persistente del oído medio o en casos de otitis recurrentes, son necesarios los drenajes transtimpánicos. Hablemos ahora de la amigdalitis. En cuanto a la etiología, la mayoría de las amigdalitis están producidas por virus. Cuando la causa es bacteriana, el germen más frecuente, y esto es muy importante, es el Streptococo beta hemolítico del grupo A, también llamado Streptococo piógenes. Este es excepcional en menores de 3 años. En cuanto a la clínica, se produce dolor de garganta y fiebre en la amigdalitis en general, y si fuera una amigdalitis estreptocócica, en general el comienzo es a menudo más rápido, asocia molestias faringeas, dolor, fiebre moderada y son frecuentes la cefalea, las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. Los ganglios anteriores del cuello están agrandados y son dolorosos. No existe ningún dato clínico para diferenciar con total seguridad entre una amigdalitis vírica y una bacteriana. En general, las amigdalitis víricas son propias de niños menores de 3 años o de niños que tienen, además de su faringitis o amigdalitis, síntomas catarrales. Hay un síndrome que es el síndrome de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis cervical, que se llama PFAPA, es una causa de fiebre recurrente en niños. Comienzan normalmente por debajo de los 5 años, los episodios tienen una duración aproximada de 5 días y hay una media de 28 días entre episodios. Estos episodios responden a la administración de prednisona oral, lo cual muchas veces ayuda a confirmar el diagnóstico, el que tengan una buena respuesta. En cuanto a las pruebas de laboratorio, antes de iniciar tratamiento antibiótico en una amigdalitis es necesario realizar detección de antígeno de estreptococo, que se puede hacer mediante un test rápido, cuyo resultado está en menos de 10 minutos, o un cultivo faríngeo. Se debe realizar en mayores de 3 años que no tienen síntomas catarrales. ¿Y cuál es el tratamiento? En caso de amigdalitis bacteriana, el tratamiento antibiótico acelera la recuperación clínica en 24-48 horas. El tratamiento iniciado dentro de los primeros 9 días previene la aparición de fiebre reumática. Se debe iniciar tratamiento antibiótico cuando tienen una prueba rápida o un cultivo faríngeo positivo para el estreptococo del grupo A. El tratamiento de elección, la penicilina. No existe estreptococo piógenes resistente a la penicilina. Y también se acepta la amoxicilina. Se recomiendan 10 días de tratamiento y en caso de alergia, si no ha tenido reacción grave, se emplea cefadroxilo y si sí ha tenido reacción grave, un macrólido como la josamicina. En cuanto a las complicaciones y el pronóstico, la faringitis causada por estreptococo o virus respiratorio se suele resolver totalmente. Las complicaciones de la faringitis estreptocócica incluyen complicaciones supuradas, el absceso parafaringio, complicaciones no supuradas, la fiebre reumática y la glomerulonefritis postinfecciosa. Hablemos ahora de la sinusitis. La sinusitis es una infección supurada de los senos paranasales y aparece sobre todo como una complicación de una infección respiratoria de las vías altas. Al nacer solamente están presentes los senos maxilares y etmoidales. Los senos esfenoidales están presentes a los 5 años y los senos frontales comienzan a desarrollarse a los 7 años. Las bacterias que producen la mayoría de la sinusitis son el neumococo y la Moxarella cataralis.
En cuanto a la epidemiología, las infecciones respiratorias, una vez más, son generalmente el origen de esta enfermedad, de la sinusitis. Otros factores de riesgo son la rinitis alérgica, la fibrosis quística, las inmunodeficiencias, etc. En cuanto a la clínica, la presentación más frecuente es la rinorrea persistente. Los síntomas deben ser persistentes y no mejorar en más de 10 días. Otros síntomas son la cefalea, la hipersensibilidad facial, la fiebre elevada. La sinusitis crónica es la presencia de síntomas durante más de 30 días. ¿Qué estudios de laboratorio y pruebas de imagen se pueden hacer? Pues mira, el cultivo del exudado no es útil y luego las pruebas de imagen rutinarias no se recomiendan. La radiografía tiene poco valor para el diagnóstico de la sinusitis. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento antibiótico de primera línea, una vez más, como hay que matar al neumococo, es la amoxicilina a dosis altas durante 10 a 14 días. Si no hay mejoría en 2 o 3 días, se inicia tratamiento con amoxicilina y clavulánico. Las complicaciones posibles son la celulitis orbitaria, el absceso encefálico, la trombosis de los senos durales, la osteomielitis del seno frontal, que también se llama tumor de Pott, y la meningitis. Todas ellas hay que tratarlas con antibiótico intravenoso y además drenaje sinusal. Hablemos ahora de la laringitis. La laringitis es la infección más habitual de las vías respiratorias intermedias. La causa más frecuente son los virus para influenza y el virus respiratorio sincitial. Durante la inspiración, las paredes del espacio subglótico tienden a unirse, lo que produce el estridor característico. La afección es más frecuente en niños entre 6 meses y 3 años. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Las manifestaciones clínicas son tos ronca, que se describe como perruna o metálica, la ronquera o afonía y el estridor inspiratorio. También pueden tener fiebre o febrícula. Los estudios de laboratorio y pruebas de imagen no son útiles y el diagnóstico diferencial se establece por la clínica. Principalmente debe realizarse con causas infecciosas como la epiglotitis, la traquitis bacteriana y el absceso parafaringio. Dentro de las causas no infecciosas es, por ejemplo, la aspiración del cuerpo extraño. Hablando un poco de la epiglotitis. La epiglotitis es una enfermedad infrecuente, sobre todo por la vacuna. En los casos típicos, el paciente está sentado con la cabeza inclinada hacia adelante, la boca abierta y la mandíbula hacia adelante, como en una actitud de desahogo, con aspecto tóxico, de enfermedad grave. En caso de sospecha de epiglotitis, la radiografía lateral sí que nos ayuda. Muestra una epiglotis engrosada y abombada, se ve el signo del pulgar. La epiglotitis requiere tratamiento antibiótico con cefalosporinas de tercera generación y en ocasiones más graves es necesario la intubación para conservar la permeabilidad de la vía aérea. En cuanto al tratamiento de la laringitis, volvemos a la laringitis, se realiza en función de la gravedad. Generalmente se emplea la dexametasona oral en dosis única. En caso de que haya mayor compromiso respiratorio, utilizamos muchas veces la adrenalina nebulizada. Recordad que siempre después de utilizar adrenalina nebulizada, el paciente debe permanecer unas horas en observación por el posible efecto rebote. Por último, la linfadenopatía. El tamaño normal de los ganglios linfáticos es hasta 10 milímetros de diámetro. ¿Cuáles son algunas excepciones? Los ganglios inguinales, que miden hasta 15 milímetros, los epitrocleares hasta 5 y los supraclaviculares, que pueden medir hasta 2 milímetros como máximo. Estos no suelen palparse, no es normal que se palpen. La linfadenitis es una inflamación de los ganglios linfáticos y puede ser aguda o crónica. La aguda se suele producir cuando las bacterias son transportadas hasta los ganglios. La linfadenitis regional más común en los niños es la linfadenitis cervical y se asocia sobre todo a faringitis. Manifestaciones clínicas. En la historia clínica hay que reflejar la localización, el tamaño en milímetros de diámetro y las características del ganglio, incluyendo consistencia, movilidad, calor, eritema, adherencia a tejidos adyacentes. La clínica depende del agente causante. En caso de mononucleosis infecciosa, será un cuadro clínico con fiebre, cansancio, malestar general y amigdalitis con exudados. Por cierto, una amigdalitis muy dolorosa.
En ocasiones hay hepatoesplenomegalia y es típica la aparición de un exantema tras la administración de amoxicilina. La linfadenitis causada por la enfermedad por arañazo de gato. Se presenta como una pápula cutánea en el punto de inoculación, seguida de linfadenopatía en los ganglios regionales. Está producida por la Bartonella henselae y es muy poco frecuente. La linfadenitis causada por micobacterias no tuberculosas, o también llamadas micobacterias atípicas. Es unilateral. Se localiza en los ganglios cervicales, submandibulares o preauriculares y es más frecuente en los niños pequeños. Inicialmente, los ganglios son indoloros y firmes y con el paso del tiempo se ablandan, se rompen y drenan. Los estudios de laboratorio, las pruebas iniciales para el diagnóstico de una linfadenitis son el recuento sanguíneo y los marcadores inflamatorios, como la PCR. En la mononucleosis infecciosa hay linfocitosis y son linfocitos atípicos. Se debe hacer cultivo de las lesiones cutáneas y, en caso de adenopatías cervicales, toma de frotis faríngeo. Hacer pruebas serológicas para virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y toxoplasma si existen clínicos de sospecha de mononucleosis infecciosa. La ecografía puede ayudar a establecer la extensión, aclarar el tamaño y las características. Si el diagnóstico es incierto y la linfadenopatía persiste a pesar del tratamiento antibiótico empírico contra Staphylococcus aureus y Streptococo del grupo A, se debe realizar una biopsia. En cuanto al diagnóstico diferencial, existen causas no infecciosas como la enfermedad de Kawasaki, que típicamente incluye una adenopatía cervical unilateral, la sarcoidosis y las neoplasias, especialmente los linfomas. Tratamiento. La mayoría de los casos de linfadenopatía cervical no necesitan tratamiento específico y suelen remitir en 2 o 3 semanas. En caso de signos inflamatorios, se trata de forma empírica con antibiótico que cubra Streptococo del grupo A y Staphylococcus aureus. La pauta más empleada es la amoxicilina con ácido clavulánico o el cefadroxilo. En la mononucleosis infecciosa el tratamiento es sintomático. En casos de linfadenitis cervical causada por micobacterias, el tratamiento es la escisión quirúrgica completa. Y con esto damos por terminado el tema 18. Mucho ánimo. ¡A por ello!